Muy bien, hoy vamos a estar conversando un poco sobre capacidad admisible de zapatas y losas. Profe, disculpe, ¿va a grabar la clase? Estamos grabando ya. Perfecto, gracias. En particular, vamos a cubrir primero la capacidad portante y luego los asentamientos, porque para poder diseñar este tipo de elementos hay que ver tanto la capacidad de que el suelo no falle y que el asentamiento sea admisible para el equipo o la obra que estamos construyendo. Primeramente vamos a hablar un poco de lo que es el coeficiente de balasto. Salió de blasto ahí, pero debe ser balasto. Me faltó una A. Como hemos conversado y como ustedes saben, un material que tiene respuesta lineal al someterlo a tensión tiene una respuesta lineal como la que mostramos allí y luego tiene entonces una fluencia que el material empieza entonces a cambiar su estructura. Pero mientras no se supere ese valor, la respuesta es lineal y es como un resorte. El material se recupera una vez que dejamos de tener la tensión sobre él, si es totalmente elástico. Eso permite definir el módulo de Young como el incremento de esfuerzo dividido entre el cambio en la deformación, en este caso deformación axial. Y la deformación axial es la elongación dividida entre la longitud inicial. Sin embargo, para otros materiales como el suelo, que tienen respuesta hiperbólica, es decir, que no es lineal desde el principio, entonces no podemos usar ese concepto directamente. Tenemos que hacer aproximaciones. Y lo hacemos tomando módulos secantes, conociendo o teniendo una idea estimada de cuánto va a ser el nivel de deformación que va a tener el suelo. Y entonces para ese nivel tomamos cuánto vale el esfuerzo, el incremento de los esfuerzos, y entonces definimos el módulo de Young secante, igual de la misma manera, el incremento en esfuerzos dividido entre el cambio en la deformación. Muy rápidamente para que veamos la correlación entre entonces lo que podemos aproximar como un resorte, que es el caso que estamos hablando. El caso de un resorte lineal, tenemos que la respuesta depende de una constante que al elongarse el resorte nos produce la fuerza. Y tiene signo negativo porque es del signo contrario a la elongación que tenga el resorte, bien sea de compresión o bien sea de extensión. Si manejamos un poco esa ecuación y cambiamos la constante de resorte por la relación del área por el módulo de Young, que es básicamente la que da respuesta en el momento, tenemos entonces que si dividimos la fuerza entre el área, nos queda que el módulo de Young dividido entre el delta de deformación, que lo tenemos acá, multiplicado por la elongación, para que sea equivalente a un resorte, nos describe que esta variable que está aquí es la que se denomina el coeficiente de balasto, como lo estamos poniendo aquí, y que se denomina entonces como una K pequeña por la elongación. Eso nos permite, entonces, para el caso de una fundación, por ejemplo, si determinamos la curva de asentamiento de la fundación y conocemos las cargas para las cuales ocurre cada una de esas, tenemos aquí asentamiento en la vertical y tenemos la carga en el tope y describimos una curva que generalmente es de este tipo, tanto para pilotes como fundaciones superficiales.
Y si tenemos entonces una idea de cuál es el rango en que vamos a estar trabajando con las cargas sobre la fundación, podemos estimar entonces cuánto es el asentamiento que esperamos y de allí calculamos un resorte lineal que nos permitiría entonces sustituir el módulo de Young y todo ese tipo de variables para transformarlas en un problema lineal. Nuevamente, una vez que uno termina el cálculo, siempre hay que chequear si realmente con los valores que estamos estimando se obtiene el asentamiento que nosotros estamos previendo que va a ocurrir. Pues si no, entonces hay que hacer un poquito de iteración para lograr que eso converja. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el fondo? En el fondo lo que estamos haciendo es, conociendo que la distribución de cargas es no lineal, esto me lo salté, pero más adelante se los voy a explicar, pero tómenlo ahora de que es así. Debajo del centro de la fundación, la distribución de las presiones es totalmente no lineal, a pesar de que este problema lo manejamos como un problema elástico. Observamos que si calculamos cuánto vale la deformación a distintos niveles, el problema es bastante no lineal. Trabajando un poco entonces con esto, que lo vamos a ver más adelante, ahorita me estoy adelantando, pero le estoy dando los resultados antes de mostrarles cómo es que se hace. Los asentamientos tenemos que calcularlos con una de las ecuaciones convencionales de la mecánica de materiales. Y como estamos en el centro de la fundación, los valores de los otros dos ejes perpendiculares al eje vertical en dos direcciones horizontales no intervienen porque se anulan en el centro de la fundación. Y así podemos calcular un asentamiento promedio para la fundación basado en el asentamiento que va a tener en el centro. Eso entonces nos permite establecer cuál es ese resorte y es como si estuviéramos entonces colocando un resorte debajo de la fundación que va a responder de manera lineal. Aquí quiero destacarles un detalle que se usa todavía mucho, que es el plato de carga para determinar la rigidez o las características de asentamiento o de cambio de altura que puede tener una fundación, que el plato generalmente mide alrededor de 30 centímetros. Y entonces su radio de influencia, si los vamos a tomar más o menos hasta 3 veces el ancho de la fundación, que es lo que ocurre con la mayoría de los cálculos que hacemos para que lleguemos a un valor que es equivalente al 10% de la carga que estamos colocando aquí arriba, la carga distribuida, no la carga en la columna, sino la carga distribuida. Generalmente se toma hasta el 10% para considerarlo en los asentamientos, porque valores más pequeños son prácticamente desechables, no van a producir ningún asentamiento. En ese sentido, lo que vamos a tener es que vamos a llegar a una profundidad máxima de 1 metro. Sin embargo, si la fundación mide 3 metros, entonces 3 veces el ancho de la fundación son 9 metros. Entonces, no estamos calculando adecuadamente cuánto va a ser el asentamiento de la zona que está por debajo de ese metro, que si lo vemos aquí, ciertamente disminuye, pero no es despreciable. ¿Ok? Y en algunos casos puede llegar a ser importante. De tal manera que ya Terzaghi desde los primeros tiempos propuso una cantidad de modos de corregir esto para llevar esta situación a esta situación. Eso para mí resulta, digamos que no tan convincente porque resulta que después cuando hay que tomar el módulo de Young aplicable a este cálculo, fíjense que aquí lo ponen como un solo módulo E sub S y se lo aplican a todos estos
intervalos que tenemos aquí debajo de la fundación, cada uno de estos subestratos. Y eso vamos a ver que no es necesariamente la mejor manera. Hay una manera de hacerlo un poco más racional y por eso yo no uso mucho ese sistema que propuso el padre Terzaghi. Yo utilizo otra cosa. Si tenemos entonces conocimiento de cuánto es la carga sobre la fundación y conocemos el módulo en cada uno de esos subestratos, aplicando esa ecuación y sumando, podemos estimar cuál es el asentamiento para cada nivel de carga que le coloquemos. Y entonces esto sí es una curva más representativa que considera todos los estratos que están por debajo de la fundación con ecuaciones que son aceptadas. Un detalle interesante aquí es el siguiente. Si hacemos este gráfico considerando la Q última que puede resistir el suelo, observamos que llega un momento en el cual la curva, que primeramente era bastante lineal, empieza a tener una curvatura importante y aumentar el valor. Eso es porque ya nos estamos aproximando a los valores de límite, los valores límites que tiene el suelo, y entonces empieza a haber más deformación porque la carga es bastante alta. Si hubiésemos utilizado un módulo promedio para todos los estratos que estaba allí, es decir, el mismo módulo desde este hasta este, tomando un módulo promedio para todo el perfil, fíjense la variación que se obtiene en los niveles de asentamientos para cada nivel de carga. O sea que estaríamos sobreestimando los valores de los asentamientos. ¿Y eso se debe a qué? Bueno, se debe a que la zona que está más esforzada es la que está por debajo de la fundación, inmediatamente en contacto con ella. Y allí el módulo es un módulo más pequeño, eso lo vamos a ver más adelante, porque le estamos colocando la mayor carga que el suelo puede tomar. Mientras que cuando estamos en esta otra zona por aquí abajo, la deformación es mucho más pequeña y entonces el módulo es mayor, porque le estamos aplicando una carga bastante menor, suponiendo que es el mismo suelo. Pero ya les voy a mostrar más adelante cuál es el error que conceptualmente muchas personas toman cuando hacen este tipo de estimación. Entonces vean la importancia de lo que significa tomar el módulo adecuado para calcular el asentamiento de la fundación. Lo que yo recomiendo en este caso es, si conocemos la Q última, entonces para calcular la capacidad admisible de la fundación, generalmente lo que hacemos es dividir la Q última entre 3. Y fíjense que entonces eso nos pone en este otro valor, en donde podemos dividir este sector, que es 1/3, que es el que desde el punto de vista de capacidad portante va a controlar la capacidad admisible, y tomamos aquí más puntos para hacer esta curva mucho más detallada. Y entonces así tenemos una idea de cuando vayamos a trabajar con la capacidad admisible, de cuáles son los asentamientos que se esperarían si le colocamos a la fundación la capacidad admisible. ¿Ok? Este asentamiento es el asentamiento elástico, es el asentamiento inmediato que se obtiene al colocar la carga. A ese asentamiento después hay que agregarle el asentamiento por consolidación, y la suma de los dos asentamientos es el que da el asentamiento total con el que tenemos que diseñar la capacidad o definir la capacidad admisible de la fundación. Un error muy común que se comete, y sobre todo los ingenieros estructurales vienen con ese criterio que está, digamos, establecido por mala praxis de muchas personas, de que la capacidad admisible es simplemente la capacidad última dividida entre 3. No, ese es el primer paso para establecer la capacidad admisible, considerando
que no va a fallar el sistema de fundación que involucra al suelo. Pero luego yo tengo que verificar que los asentamientos, tanto inmediatos como de consolidación, si hay presencia de estratos con agua, no sobrepasan los niveles de asentamiento que se permiten para el tipo de obra que yo estoy trabajando. Dicho esto, ya tenemos un preámbulo de lo que significa el coeficiente de balasto y cuál es su significado, el coeficiente de balasto vertical en este caso. Vamos a hablar ahora un poco más sobre lo que involucra el cálculo de la capacidad portante del suelo. Primero, se deben tratar las soluciones más sencillas y económicas. Es decir, cuando uno va a diseñar un sistema de fundaciones, no es recomendable irse directo a pilotes, a menos que ya haya una experiencia previa en una zona aledaña con niveles de carga parecidos, y entonces eso nos oriente de manera de que ya podamos descartar la opción de las fundaciones superficiales primero. Luego se debe seleccionar una geometría. Una vez que se empieza con una fundación superficial, hay que definir la geometría de la fundación y verificar que con la misma se transmiten adecuadamente las cargas al terreno. Eso quiere decir de que se puede obtener una capacidad portante adecuada y los asentamientos también van a ser adecuados. Una vez que se garantiza que el sistema y el terreno resiste, se procede entonces a diseñar el elemento estructural para que sea compatible con las cargas que el suelo le va a transmitir cuando la fundación esté en operación. Para cumplir con el segundo paso, que es este, hay que tomar en cuenta otras consideraciones. Hay que ver la estabilidad global, es decir, hay que chequear el volcamiento de la fundación, el deslizamiento también, la capacidad portante última, como ya dijimos. Hay que chequear si va a haber levantamiento cuando la tengamos sometida a cargas extremas, y hay que chequear el asentamiento total. Hay algunos de estos detalles que los cubrimos en el curso de fundaciones, no de geotecnia, sino el de, ¿cómo es que se llama? Disculpen el lapsus. Es el especializado de fundaciones que damos aquí también en la universidad. Y esto comprende no solamente el detalle de que cuando uno diseña la fundación, lo hace con las cargas de servicio, pero cuando va a chequear todos los asentamientos, los deslizamientos y los levantamientos, tiene que utilizar las cargas que ocurren por las combinaciones más desfavorables. Y el diseño de la fundación, de la parte estructural, también se tiene que hacer para que se resista las combinaciones extremas. Entonces fíjense que ahí hay una dicotomía, en cierta forma, de que yo el tamaño de la fundación lo decido con las cargas de funcionamiento convencional de la fundación y de la estructura, pero cuando tengo que hacer el diseño me tengo que ir a algunas cargas extremas, pero el sistema de fundación ya lo había diseñado. Entonces yo lo que tengo es que chequearlo. Y lo chequeo ahora sin factor de seguridad. Es decir, las cargas debidas a las combinaciones más desfavorables las voy a comparar con la capacidad última que tiene el suelo, porque esa es la que tendría que vencer en esa condición momentánea cuando esas cargas están siendo aplicadas sobre la estructura. Eso lo estudiamos en detalle en la otra materia, pero yo quiero destacárselos aquí también para que estén claros.
Entonces, tomando ahora las palabras del profesor Das, la cimentación debe ser segura contra una falla por corte general del suelo, como ya dijimos que esa es la falla por capacidad portante, y la fundación no debe experimentar un desplazamiento vertical, en este caso, excesivo, es decir, un asentamiento más allá de lo permitido para la obra que estamos trabajando. Él advierte aquí que el término excesivo es relativo por eso mismo, porque el nivel de asentamiento permisible depende de la estructura y cuánto es y si va a haber asentamiento diferencial también cuánto es la variación que nos permite entonces el sistema que estamos utilizando, el sistema de fundación para el elemento que está siendo fundado. Analicemos sin embargo cuáles son los tipos de distribución y de desplazamientos que va a tener el suelo, de distribución de carga y de desplazamiento que va a tener el suelo, que forma parte del sistema de fundación. Y fíjense que yo hablo siempre del sistema de fundación, porque no es el suelo solo. El problema de una fundación es un problema que está controlado también por la geometría. Es decir, el tamaño de la fundación, como vamos a ver más adelante, y como ya vimos un poco allí antes en la distribución de esfuerzo debajo de la fundación, depende del ancho de la fundación. Ya vimos que para un plato de 30 centímetros se llega hasta 1 metro, y para una fundación de 3 metros de ancho se llega hasta 9 metros. Toda esa masa de suelo está involucrada en la distribución de esfuerzos. Sin embargo, vamos a ver esto más adelante también, la tendencia al movimiento de la masa de suelo que controla la capacidad portante está definida por estas formas que vemos acá, que tiene 3 bloques importantes, que este es el bloque activo, que es este que está acá, que es el que está haciendo el empuje, parte del empuje va para un lado y parte va para el otro. Este es un bloque neutro, que lo que hace es transmitir la carga hacia este otro bloque, que es el bloque pasivo, que es el que realmente está resistiendo o va a resistir el desplazamiento que está tendiendo a ocurrir cuando le ponemos la carga al suelo. Las ecuaciones de capacidad portante se fundamentan entonces en definir cómo es la geometría de este elemento y de cuáles son las cargas y las fuerzas resistentes a lo largo de esa línea. Y para esto se han definido varias teorías de cómo puede ser esa línea, la vamos a ver más adelante. Cuando el suelo tiene buena distribución, tiene buena compacidad, él puede transmitir entonces este tipo de carga, permitiendo que haya deformaciones en el suelo propias del movimiento que está teniendo la masa de suelo. Y si vemos cómo es la distribución de carga, con el asentamiento se llega hasta un valor máximo y luego, una vez que el suelo falla, comienzan los asentamientos importantes, como vimos en los cálculos de asentamiento nosotros, en la lámina anterior. Pero cuando el suelo es menos competente, vamos a llamar que este suelo es competente, pero este suelo es menos competente para el mismo ancho de la fundación, entonces empieza a ocurrir penetración de la fundación y no se logra un desarrollo completo de la superficie que permite desarrollar toda la capacidad. La curva de asentamiento entonces tiene una respuesta lineal hasta un punto y luego entonces es bastante errática debido a que empieza a, digamos, enterrarse la fundación dentro de la masa de suelo. Esto es una especie de semipunzonado, vamos a llamarlo así. Y finalmente está una que es equivalente al punzonado, que
la carga es muy grande con relación a cualquier tipo de resistencia que puede tener el suelo, lo que se forma es solamente la cuña activa y todo eso desplaza el suelo pero hacia abajo. Y entonces hay una penetración de la fundación dentro de la masa de suelo y la curva de respuesta es bastante pobre para este tipo de condición. La capacidad portante que nosotros vamos a estar estudiando considera que el suelo se va a comportar de esta manera. Y los asentamientos nos van a permitir dilucidar si él se va a comportar más así o así. De nada nos sirve asumir que el suelo se va a comportar de esta manera, pero el asentamiento nos dice que el suelo va a llegar a un nivel de asentamiento que no es permisible. Entonces, por eso es que hay que chequear las dos condiciones. Aquí tenemos lo que ocurre debajo de una fundación. Esto es la mitad de una fundación. Esto que está aquí, ella es simétrica para este lado. Y aquí se pudieron calcular cómo es, por un lado, la distribución de los desplazamientos del suelo debajo de la fundación por razones de la carga que se está induciendo, la carga distribuida que está acá. Y fíjense que hay una tendencia a un movimiento general hacia afuera de la fundación. La masa de suelo se mueve lateralmente, pero la distribución de los esfuerzos debajo de la fundación tiene esta otra forma que se asemeja a un bulbo circular. Por eso les he insistido que una cosa es la distribución de los esfuerzos y otra cosa es el desplazamiento del suelo, que es el que genera la falla y determina la capacidad portante. Nuevamente aquí está la forma de la curva, es lineal al principio y una vez que se alcanza un valor que está ya muy cercano a la capacidad última, empieza entonces a haber mucha deformación hasta que se alcanza la capacidad última. Eso lo han ensayado con sistemas que semejan el comportamiento del suelo. Aquí está con elementos que son varillas, o sea, es un suelo bidimensional, un suelo granular bidimensional, en donde cada puntico de esto es una varilla que tiene longitud hacia en la dirección perpendicular al papel, y que cuando se le coloca la carga y va aumentando la carga, fíjense que llega un momento en que hay un desplazamiento y hay un movimiento de la masa de varillas que está soportando a la fundación. Y el ancho en el que ocurre este desplazamiento generalmente es equivalente al ancho de la fundación. Fíjense que aquí nuevamente la geometría juega un papel importante. El ancho que controla el desplazamiento de suelos es el ancho de la fundación, medido hacia abajo, verticalmente, mientras que el que describe los niveles de reducción de esfuerzo con profundidad es un bulbo que podemos considerar circular, pero que su longitud, dependiendo de la forma de la fundación, puede ser de 3 a 6 veces el ancho. Si son fundaciones rectangulares o circulares, es alrededor de 3 veces, cuadradas, perdón, si son circulares o cuadradas, es 3 veces, pero si son rectangulares, es más cercano a 6 veces. O sea, para obtener este mismo valor de 10% del esfuerzo que está aplicado acá, necesitamos ir hasta una profundidad de 6 veces el ancho de la fundación. Aquí tenemos entonces representado lo que sucede debajo de la fundación con 3 elementos de suelos representativos de lo que es cada uno de los bloques que les he indicado. En el centro tenemos como si fuera un elemento vertical que tiene carga axial y está confinado por los lados.
Ese es el que va a controlar el asentamiento general y nos va a dar el promedio. Así generalmente es como se calcula. El elemento que está intermedio tiene un efecto en la zona en que está ocurriendo la falla, como si fuera una falla del suelo por corte. Este es un tipo de corte simple. Y el elemento que está en la zona pasiva o resistente, él tiene entonces una carga sometida vertical, que es la carga que actúa del suelo sobre él, y está confinado por los lados, pero entonces ahí tiene el efecto del incremento horizontal de la fuerza por el desplazamiento que están ocurriendo en estos bloques, y este elemento se comporta como en elongación. Entonces, como la resistencia del suelo depende de la forma en que lo estamos cargando, este elemento tiende a ser más débil, este elemento tiende a ser más resistente y este elemento tiende a estar entre los dos. Generalmente el promedio de toda la fundación, a lo largo de la línea de falla, se puede considerar que es equivalente al que se obtiene con el elemento de corte simple. Porque este más este son valores que este es muy grande, este es muy pequeño y tienden a ser el promedio el mismo valor que se obtiene con este. Entonces luego yendo a la vida real de cómo va a funcionar esto, una fundación que se desplante de esta manera a cierta profundidad, va a tener entonces una superficie de falla hacia los dos lados y dependiendo del autor, estas curvas tienen un desarrollo diferente y el cálculo lo hacen de manera distinta también. Por ejemplo, Terzaghi y Hansen propusieron que esto fuera una curva, creo que es una espiral logarítmica, si mal no recuerdo, y ellos, digamos que proponen sustituir el suelo que está por encima como una sobrecarga, calcular entonces el mecanismo que hace que esto falle. Esta superficie es 45 menos phi medio, esta inclinación, y esta es un semicírculo, creo. Esta no es una espiral logarítmica. La espiral logarítmica creo que es esta, que es la de Meyerhof. Y eso permite calcular, entonces, basado en las tres zonas, cuánto es lo que va a resistir el suelo a lo largo de esta superficie de falla. No vamos a entrar en esos detalles, eso lo pueden ver en cualquier otro libro. Meyerhof propone esto sea una espiral logarítmica, si yo mal no recuerdo, pero la lleva hasta el extremo, hasta el punto final, y calcula el desplazamiento o las cargas a lo largo de toda la superficie. Eso ya de entrada nos va a dar una diferencia entre el cálculo que hagamos con la ecuación definida por Terzaghi y Hansen y la que hagamos con Meyerhof. Ahora bien, ¿qué se hace en el caso de la distribución de esfuerzos? Como les decía, la forma de la distribución de esfuerzos tiende a ser un bulbo, pero si uno calcula para un tipo de fundación cualquiera con las soluciones que están disponibles en la literatura, cuánto es el valor promedio a distintas profundidades, lo que vamos a obtener es que ese valor promedio de todos los valores en los distintos puntos de la fundación, fíjense que en el centro tenemos un bulbo que tiene un valor, pero ya si nos venimos a esta profundidad y nos venimos un poco más cerca del centro de la fundación, desde el lado, de la mitad del lado, vamos a obtener que es otro bulbo a la misma profundidad. Y si nos venimos al extremo, es otro bulbo. Pero si nosotros promediamos los tres valores que se obtienen con esos bulbos y sacamos uno solo, eso es equivalente a que si hubiéramos distribuido la carga de la fundación con unas líneas verticales, unas líneas de 2 vertical a 1 horizontal.
y distribuimos esta carga entonces en una superficie más grande y eso nos da el equivalente que nos da exactamente esta distribución que obtenemos con los bulbos. Esto es lo que más se usa, esto es lo que yo generalmente uso y esto da muy buenos resultados. Como les dije, la distribución es entonces de cargas en el centro de la fundación y los valores promedios es altamente no lineal. Si establecemos entonces la forma en que se calcula la capacidad que describe esta superficie de falla, tenemos que la carga última, que sería la carga que se aplicaría en promedio en esta fundación, que es decir, la carga de la columna dividida entre el área de la fundación, es igual a lo que llaman vulgarmente cohesión por NC. Esto también se puede relacionar más con la resistencia al corte sin drenaje, pero esto generalmente está desarrollado para suelos que tienen cohesión y fricción, o sea que en general son suelos que están entre comillas sobreconsolidados. Si el suelo está normalmente consolidado, C es cero, porque la envolvente pasa por el origen. Pero los suelos que presentan curvas que tienen phi C, entonces C es la cohesión, es el valor en el intercepto. Pero si el material no tiene un ángulo de fricción, digamos, importante, como unas arcillas muy blandas, entonces podemos tomar la resistencia al corte sin drenaje para calcular este valor. Entonces, este valor depende de la cohesión o del valor que puede tomar la resistencia al corte a bajos esfuerzos, a ningún esfuerzo, mejor dicho, o la resistencia al corte sin drenaje, porque la resistencia al corte sin drenaje es uniforme para cualquiera que sea la carga de confinamiento. El segundo término que entra en la ecuación está definido por la carga, que es la presión de contacto de la cimentación con el suelo, multiplicada por un factor que depende de la carga. Y esos factores ya vamos a ver aquí abajo cómo es la expresión de cada uno de ellos. Y después hay un último factor que depende del peso unitario y el ancho de la fundación, pero el factor depende del peso unitario. Entonces, estos factores no nos vamos a poner a desarrollarlos porque eso les tomó mucho tiempo a la gente que los desarrolló y lo tomamos tal como ellos nos los han pasado. Es que el NQ es la tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción entre 2 multiplicado por este factor que está aquí, que es E a la pi por tangente del ángulo de fricción. Ese es este factor, NQ. NC es NQ, primero hay que calcular NQ, menos 1 por la cotangente del ángulo de fricción. Y el N gamma es el NQ más 1 multiplicado por la tangente del ángulo de fricción. Y todo eso sale de trabajar la geometría de esto, que como ya les dije es bastante complicada y no nos vamos a meter en eso, vamos a tomar esto como verdad absoluta. Esta es la ecuación básica, esta está basada en la ecuación de Terzaghi, si mal no recuerdo. Pero si vamos a considerar lo que luego introdujo el señor Meyerhoff, para tomar en cuenta otra cantidad de variables que entran en la estimación de lo que es la superficie de falla y las componentes de cada una de las fuerzas que actúan sobre ella. Entonces hay una serie de factores de forma, de profundidad, de inclinación de la carga y de capacidad de carga. Dependiendo del grado de sofisticación que se quiera hacer, entonces se toman en cuenta cada uno de estos factores donde corresponden dentro
de la ecuación que está descrita aquí. Ustedes la pueden chequear luego. Y esto es, digamos, lo que se refiere a la cómo calcular la capacidad portante del sistema de fundación constituido por una fundación superficial y la masa de suelo que está por debajo de él, que resiste las cargas que se coloquen sobre esa fundación. Esas ecuaciones aplican tal como están descritas cuando no hay nivel freático cerca. Es decir, que el nivel freático está por debajo de la zona en que esto se va a mover. O sea, está por debajo de una vez el ancho de la fundación por lo menos. Entonces, dependiendo de dónde está el nivel freático, también se ha estudiado y hay descritos 3 casos. El caso 1, cuando el nivel freático está por debajo del ancho de la cimentación, que como les dije es este valor. En este caso no se afecta la solución original. El caso 2, cuando el nivel freático está a una profundidad de 1 entre la superficie del terreno y la profundidad de desplante de la fundación, que se llama DF. Cuando el nivel freático está por encima de DF y por debajo de la superficie del terreno o hasta la superficie del terreno, entonces hay que considerar esta corrección para los pesos unitarios, tanto el que está por debajo como por encima del nivel freático. Y también se debe modificar en este caso el factor Q del segundo término de la ecuación con esta expresión que está acá, considerando el esfuerzo, los pesos unitarios sumergidos para la zona que está por debajo. El tercer caso es cuando el nivel freático y el ancho de la cimentación está entre el ancho de DF y el ancho de la fundación. Disculpen que me enredé ahí. Es cuando está entre la profundidad de desplante y el valor B del ancho de la fundación. Es decir, el valor B llega hasta aquí abajo, pero el nivel freático está a una profundidad D. En este caso también hay que corregir entonces el tercer término de la ecuación de capacidad portante con esta expresión para los pesos unitarios. Todas estas cosas se pueden programar. Ahora tenemos la maravilla de Excel. En las épocas anteriores, cuando yo estudié esto, generalmente se hacía a mano y se hacía de manera determinista, una sola vez, etcétera. Pero ahora con el Excel uno puede hacer toda la cantidad de cálculos que quiera, variando solamente los valores y dándole un clic. De manera que no hay excusa pues para decirle que no, que eso es mucho trabajo. No, bueno, el trabajo lo está haciendo el computador. Tú lo que tienes que hacer es el trabajo de dilucidar cuál de estos es el caso que vas a utilizar. Para el asentamiento, como les dije entonces, dependiendo de la rigidez de la fundación, porque ese es otro elemento, todo lo que vimos anteriormente, suponiendo que es una fundación rígida, que es generalmente lo que sucede cuando son fundaciones superficiales tipo zapata para edificios, ¿no? Ellas son suficientemente rígidas para tener una carga distribuida uniforme por debajo de ella. Pero si resulta que la rigidez es baja, el concreto no es suficientemente resistente o se trata de la plancha de fondo de un tanque metálico, entonces la distribución de esfuerzos es más parecido a una campana de Gauss, porque la concentración de esfuerzos es más hacia la zona central que hacia la zona de los extremos. Esta es la misma ecuación que vimos antes y este es el valor del módulo de Young que se debe utilizar cuando se aplica esta ecuación, pero que como vimos es preferible subdividir la zona debajo de la fundación en sectores para aplicar esta ecuación a cada uno de los sectores y luego sumar todos los asentamientos que se obtienen. El error común que se comete
en la estimación del módulo de Young es que de entrada la gente tiene en la cabeza, y eso es algo que es correcto, que el módulo de Young es función del esfuerzo confinante, es proporcional a la raíz cuadrada del esfuerzo de confinamiento. El problema está en que eso es correcto para el módulo tangente inicial en la curva de esfuerzo de formación. Eso no es correcto para cuando uno está poniéndole un incremento adicional de esfuerzo que describe una curva esfuerzo de formación, y que entonces si vamos a tomar un módulo secante, dependiendo de cuánto es el nivel, fíjense que este módulo es muy distinto del módulo tangente inicial. Entonces, dependiendo del nivel que tenemos de aplicación de carga, aquí estamos poniendo para el caso 1, que es el que tiene mayor esfuerzo, la curva, como él tiene menos confinamiento, la curva es más suavizada y el nivel de esfuerzo es alto comparado con los otros. Esta corresponde al nivel 3, por ejemplo, donde la carga es menor. Entonces fíjense que con una carga menor, con esta curva, que como está más confinado, tiene una respuesta mayor de capacidad de resistencia. Entonces el módulo correspondiente a ese nivel de carga es más grande que el módulo que está en el primer estrato, pero los dos son más pequeños que el módulo tangente inicial. Aquí no se aprecia bien, pero el módulo tangente inicial es mucho más pequeño todavía que este E3 que yo he marcado aquí. Y eso se debe precisamente a que los niveles de incremento de carga producen entonces un cambio en la distribución de esfuerzos que está controlando la condición K sub 0, que es la condición que tiene el suelo en su estado original. Esto es cierto para una condición K sub 0, pero cuando yo aumento esa condición K sub 0 por un incremento de esfuerzo inducido por la fundación, yo me salí de esa condición y ahora tengo una curva de esfuerzo de formación que es la que me define el módulo que yo voy a usar para ese estrato. Espero que todos me estén siguiendo bien, si no, al final conversamos sobre esto. Esa es la que fue utilizada entonces para el cálculo con la línea roja que les mostré antes. Y el módulo promedio de todos los módulos que salen aquí, y sobre todo el que llaman en los suelos y en el mismo libro de DAS un E sub S, que lo calculan de esta manera, y eso no es la mejor manera, para mí eso está equivocado, da unos asentamientos mucho más excesivos. Manera de anécdota, les quiero decir que esto había sido un tema, o no sé si todavía sigue siendo, muy serio para el cálculo de asentamientos de fundaciones, y a veces hacían concursos para ver cuáles de las firmas de ingeniería o cuáles ingenieros hacían los mejores estimados para los asentamientos inmediatos de fundaciones. Y la mayoría de ellos pues tenían métodos que variaban, y yo no sé si algunos se basaban en las propuestas estas que yo estoy haciendo, pero a mí esto me ha resultado bastante positivo y adecuado. El segundo tipo de asentamiento que tenemos que tomar en consideración es el asentamiento por consolidación. Si tenemos un estrato que está por debajo del nivel freático y es susceptible de comprimirse, o sea, es una arcilla que puede, por el incremento de esfuerzo que le estamos induciendo, cambiar desde la posición que tiene originalmente a una nueva posición de esfuerzos. Si esta es la curva virgen de respuesta del suelo, entonces este delta de esfuerzo que le estamos colocando, promedio, va a producir este delta de cambio de relación de vacíos del suelo. Y considerando entonces
que la relación de vacíos se puede relacionar con las deformaciones, se puede entonces utilizar esta expresión que tenemos acá para calcular el cambio en asentamiento, en la posición de la fundación en el terreno. Esta H representa la altura del material que es compresible, ¿okay? No es la altura total ni la profundidad desde la fundación, es la altura del estrato que es compresible. Este valor C sub C dividido entre 1 más E sub 0 es lo que es la deformación axial, o sea, el valor de respuesta de esta curva virgen, que es el índice de compresión, el compression index, que llaman los en inglés, es la que define el cambio en la curva virgen del suelo. Esto es deformación y al multiplicarlo por la altura nos da entonces el cambio en altura, y eso multiplicado por el cambio de esfuerzos completa la estimación del asentamiento, es decir, la deformación, perdón, el nivel de deformación está definido por este valor que está acá, multiplicado por el cambio de esfuerzos, ¿okay? Porque hay que multiplicarlo por el cambio de esfuerzos. Y eso define la deformación, que al multiplicarla por la altura que tiene el estrato compresible, nos da el cambio de altura que esperamos que ocurra aquí y que se transmite hasta arriba, y que ese es el que también esperamos que ocurra para la fundación. Porque una vez que se asienta esto, se asienta todo el suelo que está por encima de ella, de este estrato, y se asienta, ese es el valor que esperamos también que sea el asentamiento de la fundación. Este es el caso cuando el suelo está normalmente consolidado. Pero cuando el suelo está sobreconsolidado y vamos a colocar un incremento de carga que nos lleva de un valor actual hasta un valor que sobrepasa el nivel de esfuerzo máximo que el suelo soportó en el pasado, entonces el suelo tiene una parte de respuesta elástica definida por esta pendiente que está aquí, que es esta misma que está acá, porque el suelo responde de manera elástica cuando está en estado sobreconsolidado, mientras no se supere el valor de la carga máxima que él soportó en el pasado. Entonces fíjense que este primer incremento de esfuerzos es bastante grande, pero produce un cambio de relación de vacíos relativamente pequeño comparado con el que se obtiene con la curva virgen para un incremento más pequeño, porque produce entonces un cambio en relación de vacíos mucho mayor. En este caso hay que calcular primero la deformación que imprime o que ocurre debido a este cambio, que es esta primera parte de la ecuación, en donde en lugar de tener el C sub C, tenemos el C sub R o C sub RS, como se le conoce, que es la pendiente lineal de este sector de la curva de cambio de volumen. Y en la segunda parte se toma en cuenta entonces el segundo cambio en esfuerzo con la curva virgen, y ese es esta otra parte. Y el asentamiento total, el cambio en la altura total del estrato, es la parte elástica, que es esta, más la parte plástica, que es la segunda. Esta ecuación es esta misma que está aquí abajo, y que define entonces el cambio en asentamiento de un estrato que está sobreconsolidado. Esto yo creo que es suficiente por ahora, por hoy. Veamos qué comentarios o qué detalle desean ustedes que conversemos con relación a esto,
para aclararles cualquier aspecto que ustedes tengan. Lamento que los que no pudieron entrar, no pude atenderlos a tiempo, pero ahí tienen esto que está grabado en mi canal de YouTube. Yo lo voy a colocar entre hoy y mañana para que todos puedan acceder y tomarlo, lo que se conversó hoy. Buenas noches, Aymara, ¿cómo estás? Veamos, ¿alguno tiene algún comentario, alguna duda, algo que desean que les aclare? Buenas noches, María Gabriela. Todo quedó excesivamente claro entonces. Buenas noches, Luis. Profesor, disculpe, buenas noches. Acabo de entrar, no me permití entrar a la plataforma. No escuché los mensajes, disculpe. Se te oyó muy mal, María Gabriela, pero creo que entendí que entraste tarde y no entendí lo demás, pero ahí es lo que yo les quiero decir, que los que no pudieron acceder porque yo estaba en modo de presentación y no los pude ver, esto lo grabamos, esto está siendo grabado y lo voy a colocar en mi canal de YouTube y lo pueden acceder allí. Ok. No hay ninguna pregunta entonces, no hay ninguna aclaratoria. No veo ninguna mano levantada. Todo está perfecto. Entonces, de ser así, me complace entonces que hayan asistido a esta sesión de hoy. Yo se las voy a colocar entonces en YouTube para aquellos que no pudieron o los que quieran repetir algún detalle de lo que está allí. Una vez que tengan, que hagan la lectura y comparen con esto, si les surge alguna duda, pues lo podemos comentar en alguna de las próximas sesiones. Álvaro, ¿ibas a comentar algo? No, profe, muchas gracias. Ah, ok. Como vi que apagaste el micrófono, pensé que quería decir algo. Bueno, muy bien. Muy buenas noches a todos. Y si no hay más preguntas durante sus preguntas me las pueden enviar bien sea por el chat o bien sea por un correo, ¿no? Y yo las contestaré después cuando vengamos a la próxima sesión para que todos participemos de la duda, ¿ok? Ese es mi sistema y yo creo que es beneficioso para todos. No responder individualmente, sino responder aquí para que todos se nutran de lo que vamos a aclarar. Buenas noches, hasta la próxima sesión.